Entonces, ¿cómo se regula? O sea, ¿cómo es la regulación hormonal? Recuerden ustedes que no podemos tener grandes cantidades de hormonas en nuestra sangre, ¿no es cierto? Sino son pequeñas cantidades que son necesarias para que funcione nuestro organismo, ¿no es cierto? En el caso que ya haya suficiente de esta hormona, la glándula deja de producirla. A ese tipo de regulación se le llama retroalimentación o retrocontrol o feedback en inglés, ¿no es cierto? Entonces hay un feedback negativo y un feedback positivo. Entonces, si falta la hormona, ¿no es cierto?, va a producirse la hormona. Si hay más de lo necesario, se deja de producir la hormona, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la retroalimentación. Entonces, no nos olvidemos también que dentro de otros órganos, ¿no?, en otros sistemas, también van a haber células o conjunto de células que producen hormonas. O sea, no solamente las glándulas producen hormonas, ¿ok?, sino también otras células. Por ejemplo, las hormonas, algunas células, como las que están en el tejido, ¿no?, del sistema gástrico, ¿no es cierto?, en el páncreas, ¿no?, en el tejido adiposo, en las gónadas, en el hígado, en los riñones. Algunas células, ¿no?, o las células de estos órganos, o estos tejidos, ¿no es cierto?, también producen hormonas. Por ejemplo, en el caso del tejido adiposo, van a producir hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, estrógenos, de repente andrógenos, ¿no?, se producen en el tejido adiposo. Y me imagino que ustedes conocen, ¿no?, cómo funciona, qué sintetiza el hígado, los riñones, ¿no? Por ejemplo, la eritropoyetina en el caso de los riñones, en el hígado, el factor insulínico de crecimiento, ¿no es cierto?, o de crecimiento parecido al de la insulina, eso produce el hígado. Lo vamos a ver vamos a hacer referencia hoy día en la clase, ¿ok? Entonces, es la regulación hormonal. Entonces, recordemos que cuando hablamos de glándulas, no podemos hablar de las glándulas por separado, sino más bien hablamos de un sistema, ¿no es cierto?, ¿ok?, que depende prácticamente del sistema nervioso, ¿no es cierto? Las glándulas dependen del sistema nervioso y principalmente, ¿no?, del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, que es una parte del encéfalo, ¿no es cierto?, está prácticamente, podríamos decir, gobernando la función de las glándulas endócrinas, ¿no?, produciendo principalmente los factores de liberación. Y también, ¿no?, sobre el hipotálamo se va a hacer la inhibición, ¿no es cierto? Cuando se quiere evitar que haya una sobreproducción de una determinada hormona, se hace también la regulación sobre el hipotálamo. Pero este hipotálamo actúa principalmente, ¿no es cierto?, sobre esa glándula que es la hipófisis. Esa glándula es la glándula maestra, así se le llama, la glándula maestra, porque esa glándula produce una serie de hormonas que van a trabajar sobre otras glándulas endocrinas, es decir, van a activar, ¿no?, o van a hacer que ella deje de funcionar o deje de secretar hormonas, ¿no es cierto? Y es por eso es que se llama la glándula maestra. ¿Ok? Entonces, tenemos las glándulas, por ejemplo, la tiroides, ¿no es cierto?, la corteza adrenal, ¿no?, van a depender prácticamente de la hipófisis. Y ahora lo vamos a ver nosotros en esta clase. Entonces, aquí, en ese esquema que estamos viendo acá, vemos una glándula, ¿no es cierto?, que tiene una morfología. ¿Alguien recuerda esto? ¿Se acuerdan? Había dos tipos de glándulas endocrinas, las que tenían una estructura cordonal, ¿sí?, como esa glándula que ustedes ven acá, ¿no?, como por ejemplo la paratiroides, ¿ok?, y una otra que era folicular, ¿no? ¿Alguien recuerda qué glándula era folicular? Las glándulas tiroides, ¿no es cierto? La tiroides es una glándula folicular. Entonces, acá ven, miren, cada uno de estos van a ser los folículos, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos a hablar un poco de esa estructura. Pero miren ustedes lo capilarizado que están estas glándulas, ¿no es cierto?, para poder recibir prácticamente las hormonas que van a ir hasta los órganos blancos a través del sistema circulatorio. ¿Ok?
Bien, aquí en este esquema podemos ver justamente cómo la glándula maestra, la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Ok? O también llamada pituitaria, ¿no es cierto? Libera una serie de hormonas que van a trabajar en varios órganos, ¿no es cierto? Y aquí lo están observando ustedes. En la clase vamos a hacer referencia a cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los órganos sexuales, de las glándulas mamarias, de las tiroides, de la suprarrenal, ¿no es cierto?, en los órganos como en el hueso. Y en el caso de la neurohipófisis, que es esta que ustedes ven acá, ¿ok? Hablaremos ahora con detalle con respecto a la estructura de estas partes de la hipófisis, ¿no es cierto?, la glándula mamaria, ¿no?, el cuerpo del útero, ¿no?, aquí en el caso del nefrón, en los riñones. Entonces, sobre todo estos órganos trabajan las hormonas que se producen en esta glándula hipófisis, ¿no? Por eso se llama la glándula maestra. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio, ¿no?, ya prácticamente a conocer cada una de las glándulas endócrinas, ¿no? Hablaremos de su histología y también de su fisiología, por supuesto, pero no ahondándonos mucho en la función de estas hormonas, ¿no? Aquí tenemos el hipotálamo, porque todo empieza acá, en el hipotálamo. Entonces, este hipotálamo se divide en dos partes iguales, y quien lo divide es prácticamente el tercer ventrículo. Entonces, en el hipotálamo hay núcleos donde vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas, y los axones de estas neuronas, ¿no es cierto?, de algunos de estos núcleos, como el supraóptico y el núcleo paraventricular, ¿no?, mandan sus axones hacia la hipófisis, ¿no es cierto? Y van a bajar por acá, por el infundíbulo de la hipófisis. Entonces, si nosotros queremos ubicarlos dentro del encéfalo, sabemos que en su parte anterior, podríamos decir así, la parte del rostro, la parte que está hacia nuestra cara, está el quiasma óptico, ¿no? Aquí es el quiasma óptico. Hacia la parte caudal, ¿no?, tenemos como límite el cuerpo mamilar, que lo ven acá, y a las partes laterales, que en realidad no se ven en este esquema, están los tractos ópticos, y en la parte dorso lateral vamos a encontrar el tálamo, ¿no? Entonces acá tendremos el tálamo, acá el hipotálamo, que es el cual estamos hablando, que estamos haciendo una referencia a este hipotálamo porque aquí vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas que van a ir a esta glándula que la vamos a estudiar dentro de un momento, ¿ok? Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestra hipófisis, ¿ok?, o la glándula maestra, también llamada glándula pituitaria. ¿Qué es lo que observamos? Observamos dos zonas principalmente, ¿no es cierto? Esa parte, la parte del infundíbulo, que es como un tallo que une la hipófisis al hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Ok? Donde la parte central van a ser axones que vienen desde el hipotálamo, ¿no es cierto? Y va a estar rodeado por células que corresponden a la adenohipófisis, ¿no? Entonces, la adenohipófisis tiene una pars tuberalis, ¿no? Esto se llama así, porque esto es la parte que está formando parte de la adenohipófisis, pero es esta pars que se llama el infundíbulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esta es la pars tuberalis. Luego tenemos en la misma adenohipófisis la pars distalis, que es el lóbulo anterior, que es toda esa parte que estoy señalando, ¿no es cierto? Esa es toda la adenohipófisis. En el caso de la neurohipófisis, que está formada prácticamente por los axones que vienen del hipotálamo, ¿no es cierto? Tenemos esa parte del infundíbulo, ¿no?, que tiene la eminencia media, ¿no?, los procesos infundibulares, que es esa parte de acá, y la pars nervosa, ¿no?, o lóbulo neural, que es todo esto, esta parte que ustedes ven acá, ¿no? El lóbulo posterior también se le llama así. Y en el centro, entre ambos lóbulos, tenemos la pars intermedia. ¿Ok? Esa es la pars intermedia. Ahora, recordemos que como esta glándula es una glándula que va a secretar una gran cantidad de hormonas trópicas, es decir, que van a hacer que funcionen otras glándulas,